Buen día, República Oriental del Uruguay. Teníamos un inconveniente técnico, inconveniente de sonido y bueno, ya estamos al aire. Estamos otra vez en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en compañía de Damián Enríquez, que ayer lo mencioné mal, lo bauticé, pero evidentemente es el operador del programa, quien lleva adelante toda esta salida a nivel técnico en sonido y en imagen. Solucionamos el problema rápidamente. Venimos hoy en la primera media hora del programa, bueno, con nuestro artículo, si vos querés llamarle editorial, llamale editorial, si querés llamarle artículos de análisis o comentarios. Y seguimos con el conventillo, por supuesto, el conventillo uruguayo que ya se instaló hace tiempo, que ya está naturalizado y que evidentemente es una especie de galería de las mentiras, ¿no? Hay toda una galería de mentiras que se van instalando en la estrategia, evidentemente marxista, de izquierda, que es lo que utilizaron siempre en la historia. Es decir, repetir la mentira, instalarla, pero no solo la mentira verbal y no solo la mentira de hecho o la mentira versionando hechos, sino también la mentira institucional, la mentira que nos versiona determinadas instituciones o legalidades, pero que respecto al universo del Estado de Derecho republicano, respecto al universo jurídico de las ciencias jurídicas, respecto al imperio jurídico de una norma, respecto a lo que significa un Estado soberano, nacional, constituyente, un Estado de Derecho constitucional, hacen muchas mentiras. Vamos a ver algunas de ellas y vamos a ver mentiras de hecho también. Por ejemplo, lo que manifiesta, hoy escuché a Charles Carrera en una radio, lo que manifiesta Charles Carrera respecto a este gobierno. Considera Charles Carreras que este gobierno es muy corrupto, que es un gobierno de corrupción. Además lo dice en ese tono alarmista, enojado, sorprendido por este nivel de corrupción que está mostrando este gobierno y, por supuesto, en dónde está la corrupción sistemática de este gobierno de corrupción que hasta merece pintadas en distintos muros de la ciudad de Montevideo, reclamándole al destino que se vaya pronto un gobierno de altísima corrupción. ¿En dónde está la sistemática corrupción del gobierno? ¿En dónde está? ¿Algún ministro que esté implicado en causas severas de corrupción? ¿El presidente de la República? ¿La vicepresidente de la República? ¿Algún senador que integra esta coalición de gobierno? ¿Algún diputado que integra esta coalición de gobierno está comprometido seriamente con la justicia por causas de corrupción? ¿Aquel ministro que se fue, que luego se comprueba que no hubo nada tan grave, el ministro Cardoso? ¿A qué se refiere Charles Carrera con que hay tanta corrupción y que es un sistema de corrupción? Ah, Astesiano, claro, Alejandro Astesiano. Es impresionante cómo siempre el PIT-CNT-FA se agarra de un tema y ese tema te lo multiplica por 1000 y te lo transforma en la corrupción del gobierno, en un sistemático plan de corrupción, en una corrupción que está velada, tapada, y hasta incluso te llegan a decir que la justicia en connivencia o el sistema de justicia en connivencia con el gobierno están montando un sistema de corrupción. ¿Y en dónde están los ejemplos? Ah, el caso de Alejandro Astesiano, el ex custodio del presidente de la República, que se lo fue a buscar de parte de la policía por orden fiscal, se lo llevó preso directamente desde la residencia presidencial, fue sometido a un trámite de investigación fiscal llamado juicio abreviado. La fiscal Gabriela Fossati, que lleva esta mega causa que venimos analizando hace tiempo, bueno, lo condena, es decir, da un resultado final de condena tipificando la concurrencia de 3 delitos graves: integrar una asociación para delinquir, tráfico de influencias y una colusión entre el interés público y el interés privado. Todo eso es aceptado por Astesiano, por lo tanto se cierra el juicio abreviado, confiesa el delito y entonces se dicta la sentencia condenatoria de parte del juez Astellante. Pero resulta que esta causa que lo vincula a Alejandro Astesiano a una inmensa red de corrupción, una red de una compleja asociación para delinquir contra el Estado uruguayo,
está montada desde el año 2013, desde una secretaría privada que José Mujica, siendo presidente de la República, montó, pergenió, creó, con una secretaria particular privada llamada María Mina Capilli. Y a partir de ahí empiezan a caer las fichas de dominó, algunas fichas de este complejo dominó, que hoy tiene a una ficha aparente, que es Gustavo Legal, en manos de la indagatoria de la fiscal Gabriela Fossati. Pero Alejandro Astesiano integra esta banda para delinquir o esta asociación ilícita para delinquir en términos jurídicamente correctos desde el año 2017. ¿Quién estaba en el año 2017 como presidente de la República? Tabaré Vázquez. Mm. Y dice Charles Carreras que este gobierno es un montaje de corrupción. 2013, secretaría privada, privada en presidencia, fuera de competencia, fuera de presupuesto, un, un órgano, por llamarlo de alguna manera, una oficina ilegal, totalmente ilegal, montada por el propio presidente de la República. Claro, quien era aquel florista, delincuente común, bastante mamarrachiento, que después se va a alinear al MLN, va a ir a una guerrilla, va a ser un agente terrorista, va a matar gente, va a torturar, van a poner presos de modo clandestino gente, van a atentar contra las instituciones democráticas del país. Claro, ese mismo personaje que deviene, para mí, por un enorme error del Estado uruguayo desde su sistema político, permeado por una amnistía, deviene en una carrera política, senador, ministro de Ganadería, presidente de la República. Y sigue siendo el mismo personaje, más maduro, con la voz más apagada, de viejo vizcacha, de sabio filósofo, de boliche. Pero Charles Carrera nos dice que este es el gobierno de la corrupción. El Frente Amplio, el que fundió ANCAP, el que tuvo un vicepresidente de República que mintió un título universitario y que le robó a ANCAP, con un ministro de Economía como Fernando Lorenzo que cae preso, con el presidente del Banco República, el escribano Fernando Caloya, que cae preso, con una gasificadora que nos costó, se dice, al menos, según auditorías, 223 millones de dólares de costo, una regasificadora que no existió, no hubo un edificio, no hubo funciones, no cumplió ninguna función, no se realizó ningún negocio y nos salió 223 millones de dólares. Los dineros de el Fondes, un agente de negocios para las exportaciones de lácteos a Venezuela, también en el gobierno de Mujica, cuando no corresponde, está fuera de competencia. Es de Cancillería a Cancillería cuando hay exportación, no tiene que haber ningún agente privado de negocios cuando el país hace una exportación, por ejemplo. Charles Carreras habla de el montaje de corrupción que hay en este gobierno. Claro, se ve que de lo otro se olvidó totalmente, o no se enteró. Charles Carreras, el que fue el tercero en importancia en el Ministerio del Interior, el director de Convivencia Ciudadana, que pone en el hospital policial a un albañil que queda parapléjico porque sale un balazo, un disparo que le da en su cuerpo, lamentablemente, desde una fiesta orgiástica en una casa en Rocha que era algo así como un episodio más de fiestas orgiásticas que realizaban jerarcas del Ministerio del Interior, jerarcas de la policía, con narcotraficantes y con algunos empresarios. Todo eso Charles Carrera lo tapó, ocluyó la justicia, porque prontamente, después de una internación en el Clínicas, cuando la familia de Fernández le decía que iban a denunciar todo esto, lo metió en el hospital policial con una falsificación documentaria, haciéndolo pasar por un agente de policía cuando no lo era, y le dio un tratamiento súper exclusivo en una especie de suite, una suerte de suite en el hospital policial durante un periodo de 3 años, con el mantenimiento también de su hermano, de su madre, saliendo mucho dinero todo eso durante 3 años, falsificando la identidad civil de este albañil que quedó parapléjico con los dineros públicos, ocluyendo la justicia, impidiendo que todo este asunto trascienda hacia el sistema de justicia.
Charles Carreras fue el que hizo eso. Y Charles Carreras es el que se ve ahora tan preocupado, tan enojado, y que sale a advertirle a quienes, y seguramente a los que creen en esta superposición de mentiras. Impresionante. Tenemos algo por ahí, Damián, está vinculado a esta especie de Pinochos. Tenemos un montón de Pinochos que mienten y mienten, está Fernando Pereira, y creo que tenemos un temita para dedicarle a ellos. Si te parece, ponemos esa entrevista que le hace un periodista a Fernando Pereira. El 2 de marzo el presidente se presentó ante la Asamblea, ¿verdad? Allí estaba usted en el Parlamento. Estaba ¿No aplaudió? mentira total y completa. ¿Eh? Aplaudí el anuncio de rebaja impositiva. Cerca de 63.000 uruguayos, aquellos de menores ingresos, van a dejar de pagar el IRPF. Y no aplaude, ¿no? Aplaudí el anuncio de rebaja impositiva. Ustedes saben que la izquierda suele ser muy mentirosa, suelen ser adictos a las mentiras. El 2 de marzo el A Agustín Laje, al final aparece la voz de Agustín Laje, uno de los popes referentes de los estudios y los análisis politológicos respecto a la estrategia del marxismo cultural, del neomarxismo, el llamado posmarxismo, Foro de San Pablo, cómo está construido globalmente, digamos, el marxismo cultural en una hegemonía político-cultural que ya está impuesta y que evidentemente convierte a los países en corporaciones, subcorporaciones de una megacorporación. Para muchos será una teoría del complot o de la conspiración. Basta estudiar el tema, leerlo, acá lo vamos dando paulatinamente, gradualmente en este programa, la cantidad de síntomas, la cantidad no solo de indicios, sino ya de síntomas, de hechos que demuestran fehacientemente todo lo que nos explican estos expertos, como es el caso de Agustín Laje, en sendos libros que uno va estudiando y tantos otros teóricos, estudiosos, teóricos y científicos de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, que nos van advirtiendo que estamos en una época del mundo muy complicada para aquellos que nos sentimos republicanos y democráticos. La democracia republicana, el Estado de Derecho, con su principio de igualdad ante la ley, principio de isonomía que fundamenta un Estado constitucional de derecho, así lo establece la Constitución, artículo octavo, esa igualdad de derechos, somos todos iguales ante la ley, esa es la única igualdad que reconoce la democracia representativa, la democracia de partidos, la democracia de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de reunión, asociación, y concede iguales derechos e iguales obligaciones para todos. No es necesario decir para todos y para todas. Ya está establecido el principio de igualdad desde el punto de vista jurídico en nuestra Carta Constitucional y en cada una de las cartas. Y ahí apareció una cartas constitucionales, me refiero, de distintos países. Todos los países que son, desde la modernidad para acá, de las revoluciones modernas, estados nacionales de derecho, tienen este principio universal de la isonomía de aquellos griegos, es decir, el principio de la igualdad ante la ley. Tienen a su vez el reconocimiento de los derechos fundamentales, las constituciones como la alemana, la francesa, la italiana, ni que hablar la norteamericana, su declaratoria de la independencia, la Carta de Filadelfia, reconocen, no es que conceden o legislan o constituyen, sino que constituyen el reconocimiento de lo que la realidad le indica es que los seres humanos, primero, tenemos el derecho fundamental a la vida, como lo dice el artículo 7 de la Constitución, tenemos el derecho fundamental a la libertad, tenemos el derecho fundamental al honor, tenemos el derecho fundamental a la seguridad, tenemos el derecho fundamental al trabajo y tenemos el derecho fundamental a la propiedad privada, tener derecho de propiedad. Todos esos derechos tienen uno que nace constitutivamente con nosotros cuando nacemos, valga la redundancia, la vida que un Estado de Derecho debe proteger. Sin embargo, desde esta doctrina o ideología neomarxista o marxista cultural, hay un conjunto o hay un elenco de supuestos derechos, derechos de género, derechos
de la mujer, derechos de minorías étnicas, etcétera, que contravienen, coliden, colisionan con el principio universal de la igualdad ante la ley y de los derechos fundamentales estrictamente subjetivos, individuales, que reconoce después de tanto esfuerzo racional, de modo prácticamente milagroso, Occidente, al cabo de un proceso de 2 siglos, de 3 siglos ya, de 3 siglos y poco, pero un proceso accidentado, muy accidentado. Europa viviendo 2 guerras mundiales, el mundo con una guerra fría a posteriori de esas 2 guerras mundiales, porque está el bloque soviético en aquel entonces, marxista, leninista, con su internacional comunista y todos los países alineados. Y hoy, como cayó ese imperio soviético, ese hegemónico imperio soviético en la Europa del Este y gran parte de Asia y hacia el mundo irradiando su, digamos, réplica en Cuba, bueno, al caer eso, Cuba irradia hacia este continente del año 1990 con un primer congreso, irradia el Foro de San Pablo con un primer congreso, el primer congreso que se hace del Foro de San Pablo, el primer foro que se realiza público, orgánico, es en la ciudad de Montevideo en el año 1994. Contra todo eso y mucho más, por supuesto, por dentro de eso, y hoy por hoy el mundo lo demuestra con este eje realmente complicadísimo, maldito, entre China, Rusia, Corea del Norte, Irán y otros países aliados, acá evidentemente en América del Sur, forcejeando los sistemas políticos, los regímenes políticos de izquierda marxista, desde el Foro de San Pablo, y lo vemos claramente en sus alineaciones de acuerdo a los distintos regímenes, como el régimen kirchnerista en Argentina, como el venezolano, por supuesto, el chavista del socialismo bolivariano marxista, como el socialismo marxista-leninista cubano, como el socialismo marxista también en Nicaragua de Ortega, que hasta persigue a la Iglesia Católica. Bueno, todo ese panorama es el que estamos enfrentando en esta lucha o en esta guerra ideológica por el poder político institucional en nuestros estados, es decir, se está pugnando por un modelo de organizar nuestra sociedad, nuestra vida cotidianamente y que esté regida, regimentada desde el monopolio de la fuerza del Estado entre un modelo que es el socialismo del siglo XXI, modelo aplicado a América Latina, desde un modelo corporativo hegemónico, que es la agenda global de los derechos LGBT, LGBTQ+, de los derechos de género, de minorías étnicas, del ambientalismo, un tema muy complejo que hay que consultar con especialistas que se están dedicando a esa investigación, son todas líneas ideológicas de un marxismo cultural instruido por sus referentes, por sus teóricos, sus doctrinos, que están librando la batalla cultural contra los principios fundamentales del liberalismo democrático y del republicanismo de un Estado constitucional de derecho en ese fundamento de los derechos individuales, de la igualdad ante la ley y de los derechos como el derecho a la vida, el derecho al honor o la dignidad humana, el derecho a la libertad, las libertades individuales, el derecho a la seguridad pública, a tener un orden público de calidad que nos permita vivir civilizadamente y acatando, aceptando las reglas racionales de conducta que nos da un Estado de Derecho, el trabajo, fundamental sustento de cada uno de nosotros, dignificador de la vida, a su vez, quien honra el trabajo, honra su propia vida y la de su familia constituida por él o por ella, y evidentemente la propiedad que es el cimiento, es la raíz, es en donde todo radica para tener las verdaderas posibilidades del despliegue de todas las libertades que enumera sabiamente el constituyente en nuestra Constitución, según el artículo 7 de la misma. Todo eso hoy está violentado. Y ni que hablar que está violentado el debido proceso a partir de que los artículos 12 al 23 ya prácticamente no se reconocen en este sistema fiscalista de juicio abreviado precedente a un juicio ordinario oral, que muy pocos eligen, y la estadística da que el 95% de los presos y condenados en nuestro país, y de los liberados también, y de los liberados, pasaron por el tamiz exclusivo, excluyente
plenipotenciario, ¿querés? De estos nuevos monarcas de la justicia que son los fiscales, quienes deciden con plenos poderes si continúan una investigación o no la continúan. Se está viendo con total claridad esto que vengo diciendo hace tiempo en este resonado y popular caso, mal llamado caso Astesiano, porque en verdad es una mega causa vinculada a una asociación para delinquir en conexión con las mafias rusas. Y hay nombres y apellidos que reiteran solicitudes de estas documentaciones ante aquella secretaría privada montada en el año 2013 por Mujica, disparándose, digamos, los resultados de esa asociación para delinquir ya en el 2014, implicando a cónsules del país, por ejemplo, y a mucha gente. Un escribano y estos agentes rusos, ya comprobadísimo que son agentes de inteligencia rusa. Todo eso es contra lo que estamos luchando y más. Y vamos a ir un poquito al tema, ya recibiendo a Conrado Rodríguez, al tema del fiscal subrogante de Gabriela Fossati, Fernando Romano, y Gabriela Fossati, respecto a la condición o situación de indagado de Gustavo Leal, porque acá queda claramente demostrado que este sistema es, tiene muchas latencias, es endeble, es un territorio inestable el de las fiscalías con todos estos poderes. ¿Se imaginan ustedes si este caso tan complejo hubiera caído en las manos del fiscal romano, por ejemplo? ¿Cuáles hubieran sido los resultados a la fecha, desde la fecha en la que tomó este caso la fiscal Gabriela Fossati en flagrancia de 12º turno? Dejo la pregunta ahí y de pronto dejamos ese homenaje a Charles Carrera y a Fernando Pereira respecto a estos pinochos que están de moda y que dicen muchas mentiras. Vamos a una pausa y ya volvemos con Conrado Rodríguez.